Buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy estamos con una nueva entrevista. Esta vez tenemos a Silvina Schnitzer. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitar. Estás estrenando, de hecho, literalmente hoy. En 2 horitas. En 2 horitas. De acá nos vamos para el cine, sí. La quinta. Sí. Verdad, mentira, mentira, verdad. Si te caes, vuelas. Mentira. Si te caes, te matás. Verdad. ¿Cómo puede ser que no viste, que no escuchaste nada? Eso es lo que no me entra en la cabeza. No es que entraron a robar. Estuvieron viviendo acá, Tomás. Para que podamos seguir viviendo como vivimos hasta hoy, se necesita cada vez más seguridad. Hoy día tener a alguien de seguridad sin un arma es un chiste. La dije. Pase. Vamos. Yo lo conozco que soy el padre. Yo solo digo que hay que tener un ojo encima. Ocupate de cuidar el barrio, y yo me ocupo de cuidar a mi hijo. Martín ya no es un nene. Quiero ir a verlo. No quiero ir solo. ¿Qué le vas a decir, buchón de mierda? ¿Cómo buchón de mierda? ¿Me estás cargando y yo estaré ahí adentro? No, Fede, no está. Algo pasa entre ellos, yo lo sé. Hay mucho silencio entre los chicos. No me vas a contar qué pasa. Sé que teníamos un secreto. Y bueno, es una película que tiene que ver mucho con tus recuerdos de la infancia. ¿Ese fue el origen, el puntapié de la historia? Sí, sí. Yo pasaba veranos y también inviernos en una quinta con mi familia. Y bueno, tenía recuerdos de muy pequeña en realidad, así como recuerdos aislados, ¿no? O sea, nada muy concreto, pero bueno, como distintas situaciones, ¿no? Como esos flashes que tenés de pequeña. Y bueno, y tomé como esas secuencias, digamos, como inspiración, y bueno, a partir de ahí empecé a escribir. La escritura me llevó a ficcionalizar cada vez más, ¿no? Y bueno, de ahí se construyó la historia, ¿no? Y se extrañó un poco más de mí, digamos, que no es una peli autobiográfica, ni mucho menos, claro. pero sí que de ahí nació, y mismo los personajes de la historia, que son 5, una familia, un papá, una mamá y 3 niños, es mi familia, digamos, ¿no? Y los personajes tienen los nombres de mi familia también. Claro, eso te iba a decir, que conservan los nombres. Sí. Es buenísimo, como una especie de homenaje. Sí. Muy lindo. Y bueno, es tu primera película que dirigís en soledad, digamos. Venías con Ulises Porras dirigiendo, que me enteré hace poco que es tu marido. Es mi marido, es el papá de mis niñas, sí, mi compañero de vida. Sí. Exacto. Sí. ¿Y cómo fue largarse sola? Bueno, la verdad que sucedió porque Ulises me dijo que no quería volver a filmar conmigo. O sea, no, bueno, lo estoy haciendo gracioso, pero sí, en un punto yo lo hablé con él y le ofrecí como hacerla juntos, porque bueno, veníamos en esa dinámica y la verdad que nos gusta trabajar juntos, ¿no? Y mismo lo seguimos haciendo en un punto. Él editó la película, es el editor de la película. Pero bueno, la verdad es que ahí él fue muy certero y me dijo que bueno, que era una historia que era muy personal, que tenía que ver con mi historia, con mi familia, con mis recuerdos, y que bueno, que él veía que era un buen momento para que yo también me salte a probarlo, ¿no? Y sabiendo que igual yo me moría de miedo, pero me lo propuso y la verdad que sus argumentos eran muy válidos, así que bueno, me lancé con mucho miedo, pero me lancé. Y hoy creo que estoy muy contenta de haberlo hecho. Estoy muy contenta de haberlo hecho. Y bueno, la película tiene muchos niños, 3 de ellos. Protagonistas. Bueno, protagonistas. Hay otros menos, también. Hay otros. Sí. Milo, Emma y Valentín. Que los conocí en DAC, cuando hicieron la rueda de prensa, y son fantásticos, me parecieron súper inteligentes. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Y si tuviste a nivel de producción
algún recaudo o iban los padres, estuvieron presentes los padres en el rodaje, ¿cómo lo llevaron? Bueno, los conociste, vos viste lo que son. Yo Sí. no paro de decir que realmente tienen una capacidad bestial. O sea, me tocaron 3 niños que tienen como una inteligencia, una maduración emocional muy, muy fuerte, son muy inteligentes, son muy creativos también, juegan mucho también, se atreven. Son justo 3 niños que en eso son los 3 muy parecidos, tiran mucho para adelante, ¿no? Y bueno, y la verdad que trabajar con ellos desde ese punto de vista fue espectacular porque estaban todo el tiempo proponiendo, son muy curiosos, preguntan, y bueno, la verdad que te dan como un terreno en donde vos podés construir muy fértil, donde podés construir muy lúdicamente, ¿no? Y bueno, y sí, tuvimos obviamente que trabajar con niños dentro de la industria, digamos, está todo muy regularizado, ¿no? O sea, Sí. se contemplan sus horas de trabajo, se contempla el colegio, ¿no? O sea, que asistan, que sean de medio turno para que vos puedas filmar, digamos, durante la tarde o bueno, lo que necesites, pero el tiempo es acotado. Y bueno, y después siempre tiene que haber un tutor, papá o mamá en el set que te acompaña. Y en nuestro caso fueron sobre todo las 3 madres, digamos, de cada uno de ellos, que nos acompañaron todo el tiempo y a mí me apoyaron muchísimo y me ayudaron muchísimo también en el trabajo de dirigirlos, porque hicieron un trabajo en casa, digamos, de leer el guión, de comprender el guión juntos, de darles a ellos la posibilidad de poder leerlo con la mamá, digamos. Para mí era fundamental. Así que, bueno, son como parte del equipo, las mamis, la verdad. Sí, cómo no, son parte del equipo. Y bueno, así que bueno, ahí un poco entre todos. Tuvimos también un coach de actores, que es Camilo Poloto, y la verdad que las chicas de casting hicieron un trabajo increíble, que son Mana Mitre y Katia Sechman. Y bueno, Mana me conoce desde chiquita, somos amigas del barrio, entonces conoce a mi familia, conoce a mis hermanos. Entonces cuando le dije hay que buscar un Fede y hay que buscar un Martín y una nena, entendió lo que necesitaba. Y en la película está, iban si no entendí mal, iban a hacerla originalmente en verano. Sí. En la quinta, sí. Pero bueno, se complicó y terminó siendo en invierno. Y me parece que como que es más apropiada esa estación como para todo lo que pasa en la película, que es un poquito más oscuro, quizás. Igual se han hecho películas de terror al pleno día, ¿no? Por ejemplo, también. Midsommar. Midsommar es, bueno, es un ejemplazo. Claro. Pero hay que llevarlo con mucha maestría, me parece. Hay que saber mucho, ¿no? Para lograr eso. Sí, pasó porque por cuestiones de producción, estas cosas que tiene la contingencia del cine, ¿no? Que aparecen, tenés que convivir con la contingencia en todas las etapas y para todos los departamentos, ¿no? Es como que... Y bueno, y surgió que sí, que de golpe se empezó a plantear que podía llegar a suceder, que la película se rodee en invierno, y mi primera reacción fue no. En invierno no, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No sé qué. Y bueno, y ahí dije, bueno, voy a empezar a reescribir y voy a ver qué pasa. Y me encantó. Ya en el momento de la reescritura, en el momento de decir, bueno, ¿cómo haría esto? Porque tuve que cambiar varias cosas, algunas muy técnicas. O sea, hay un pajarito en la película y en un primer momento eran mariposas. O sea, pasa, bueno, son esas cosas que son más técnicas, pero bueno, pero que te condicionan también. Y había que reescribirlo teniendo en cuenta quizá también esas cuestiones. Y la verdad que yo creo que posicionó la película directamente, ese cambio, digamos. A partir de ahí como que todo se empezó a construir y a fluir mejor en un punto. Sí. Y tanto acá en La Quinta como en Tigre, creo que las casas cumplen como un rol bastante fundamental en la historia. Son como casi como un personaje más, porque obliga a los personajes. Quizás en Tigre era quedarse para que no invadan la casa, y acá arrancamos la película también con una pequeña invasión que hubo dentro de la casa. Sí. Eso fue por algo
especial o Sí. fue inconsciente? No, para nada, no. Es súper estratégico, o sea, te diría, no sé. Mismo cuando yo estaba escribiendo La Quinta, con Tigre no me pasó tanto, pero con La Quinta tenía escenas en donde ellos salían del barrio, pasaban hasta, bueno, cruzaban como una autopista, no sé, tenía como, se alejaban de la casa y no sé por qué me obligo a siempre centrar la acción en un solo lugar, digamos, y obligarme un poco a eso, porque a veces me pasa que cuando me pongo ese obstáculo, por lo menos dentro de la escritura, se fortalece más el conflicto. Como que me da la sensación que a veces a mí me pasa, cuando abro, ¿no? Y me alejo, no me concentro en lo que realmente me tengo que concentrar. Claro, sí, y es como, casi como un método de escape en la narrativa, digamos. Me pasa a mí, Mismo ahora estoy escribiendo el siguiente proyecto y es también una casa y sus alrededores, ¿no? Porque trabajo mucho con ese contexto, ¿no? Pero el hecho de tener que concentrarte en un solo lugar, creo que muchas veces por lo menos a mí me sucede que me obliga a realmente centrar el hueso en donde realmente hay que centrarlo, digamos, y no distensionar. Bueno, además de un drama familiar, La Quinta también trata de un tema importante con la muerte, Sí. con las pérdidas y quizás un poquito la maduración o la pérdida de inocencia de los chicos, con distintas cuestiones, distintas cosas que les pasan. Me pareció muy interesante esa parte de la película y cómo lidia cada uno de los personajes, sobre todo Milo, que sufre tremendamente. Sí. Sí. Es como un testigo sensible, muy perceptivo, ¿no? De todo lo que pasa. Sí, eso también fue como un poco, fue intencional, digamos. O sea, yo había escrito Tigre, mi primera peli, y después, bueno, Carajita, y ambas son dramas familiares, sociales, ¿no? Y también intergeneracionales, ¿no? Como que en una casa, ¿no? Como que repito un poco quizá ese patrón, eso quizás sí que fue sin querer, pero lo repito, trabajo así. Pero La Quinta quería como traer un elemento que rompa un poco esa dinámica más del drama familiar, ¿no? Y que me ayude a exponer los conflictos o las relaciones o las dinámicas entre ellos, llevarla un poco más al extremo. Y yo creo que eso ayuda también a ficcionalizar más la historia y a ahondar un poco más o a complejizar un poco más o a pasarte un poco del límite que si te quedas como en el drama, ¿no? Claro. Y una vez que empezás como a coquetear un poco con el género, se te abre un poco esa posibilidad. Y acá quise traer este elemento que para mí era como una bombita dentro de la familia. Bueno, ¿qué pasa si yo meto este elemento y veo a partir de ahí cómo cada uno de estos personajes reacciona, ¿no? Frente a lo mismo. Sí. Y bueno, y yo creo que eso catapultó, digamos, a que bueno, empieza a aparecer un poco el thriller, ¿no? Un poco el suspenso, el coqueteo un poco con el género, algo de terror, algo un poco mágico. Quizás sin ese elemento yo no hubiese podido ir tan lejos. Claro. Quizá lo digo, pero esa era eso sí fue premeditado, digamos. Ajá. Fue parte de la escritura. Sí. Sí. Y lo del terror, porque también tiene un poquito de terror, bueno, algo de thriller. ¿Tuviste alguna influencia, algo que algún director, no sé, que siempre miraste, o alguna película que te despertó tal idea? No, la verdad que, mirá, la historia yo la escribí hace más de 10 años. Y la verdad es que en el medio fui mamá también, parí a 2 niñas y la verdad es que desde que soy mamá no miro tanto cine. O sea que actualmente no estoy tan al tanto, digamos, ¿no? Y no sé si puedo usar tanto referencias tan precisas, no sé si te las puedo nombrar tan precisas. Ahora sí estoy convencida de que hay algo que está pasando y sobre todo en la literatura, digamos, autoras argentinas, que está pasando actualmente y que también me tiene fascinada por el fenómeno en sí, digamos, ¿no? Que seguramente influenció
porque yo cada vez que tuve que reencontrarme con la historia o reapropiármelo en todo este tiempo que pasó, bueno, mis motivaciones también fueron cambiando, mis formas también fueron cambiando. Pero bueno, creo que fue algo que encontré, lo del tono y lo del terror o lo de la magia, ¿no? O sea, no creo que haya sido porque, no sé, estoy fascinada con el género. No, ni mucho menos. Mismo ahora estoy empezando a incursionar y para mí es todo nuevo. Yo nunca consumí películas de género ni nada que ver, ¿eh? O sea, lejos están de mí. Mismo después de haber dirigido la película, volví a ver ET con una de mis hijas y dije, ¿por qué no la vi antes? Tendría que haberla visto antes. Ya la había visto, pero hace mucho tiempo. Sí. Pero dije, si lo hubiese visto antes de salir a rodar, quizás me hubiese... Y así que sí, la verdad que tengo que admitir que lamentablemente no soy tan... no veo tanto. No, bueno, está bien, no hay problema. Pensé que tenías que quizás alguna referencia. Pero... No, la referencia que sí usamos, pero que claro, es una referencia que tengo desde la primera instancia, desde el primer guión. Sí. Es una peli que se llama Ratcatcher, que nos siguió todo el proceso. O sea, esa peli fue, desde que hice la primera versión de guión y nos siguió para todos los departamentos durante todo el proceso hasta hoy, digamos. Es una peli que se sostuvo en todo ese tiempo, digamos, claro. Que es una peli de Lynn Ramsay. Sí. ¿Y se la hiciste ver a los chicos? ¿O? No, a los talentitos, chicos, no, la verdad que no. No les hice ver ninguna peli en realidad. No, a los chicos no, pero sí al equipo. Al equipo sí. Sí, al equipo sí. Tenemos a alguien del equipo. Sí, está mirando. No vamos a anotar nombres. Sí. Y bueno, dijiste que en el medio, en esos 10 años, en el medio fuiste madre. Sí. En el guión ¿sentís que quizás sublimaste algunas cuestiones de tu maternidad? No sé, algún miedo, algo que te pasó, que volcaste ahí en la escritura. Bueno, definitivamente yo creo que ayudó mucho a que si había que encontrarle el tono a la peli más oscuro, yo creo que también fue después de haber parido, digamos. O sea, como que no me dio miedo atreverme a jugar más con la oscuridad con los chicos, digamos. Entonces, si ya había algo de eso en la primera versión del guión, no lo sé, no lo puedo decir fehacientemente, pero estoy convencida que seguramente que mis reescrituras me influenció para ese lado, para atreverme a eso, a enfrentar a los chicos quizás situaciones más oscuras o que tienen que ver con la muerte o bueno, más complejas y no tener miedo en ese proceso, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando tuve que dirigirlos, ¿no? El hecho de ser mamá y estar criando, yo creo que también me dio herramientas para esa instancia, para hablar con ellos, para saber cómo dirigirme, para hablarle a las madres. No sé, como un lugar de mayor comprensión, digamos, y creo que me dio más herramientas. Sí. Fue distinto a Tigre, pero definitivamente. Claro, porque en Tigre también trabajaste con niños, pero bueno, fue una experiencia, claro, totalmente distinta. No digo ni mejor ni peor, pero fue distinta, sí. Sí, y bueno, la película ganó en Marrakech, en Marruecos, estuviste en Mar del Plata. ¿Cómo fue la experiencia esa de pasar por festivales y qué te llevaste de la evolución de la gente? Bueno, la verdad que en el Festival de Mar del Plata, bueno, el público de Mar del Plata siempre es, no sé, es muy amoroso, muy respetuoso, es muy cinéfilo. A mí siempre me gustó y me gustó ser público también, ¿no? Entonces, la verdad que la evolución fue muy buena porque había mucho interés, había muchas preguntas, mucha curiosidad también de cómo lo habíamos hecho, ¿no? Sobre todo con los niños. Siempre los niños se llevan muchas preguntas, ¿no? Muchas dudas, ¿no? ¿Cómo se hace esto con niños tan pequeños, ¿no? Claro. También. Pero la verdad que levantó mucho interés. La gente se quedaba para preguntarme cosas y al final, después de la proyección en Mar del Plata, duró un montón, nos quedamos en el café y la gente no se iba y hubo que decir, bueno, nos tenemos que ir, digamos, ¿no? Claro. O sea que eso es muy lindo, eso ya se agradece, porque bueno, ya no se trata tanto de si gustó o no gustó, se trata de que inquietó, en algún punto inquietó, ¿no?
Y en Marruecos, la verdad que yo estaba muy curiosa por ver lo que iba a pasar, porque bueno, es un público, yo nunca había ido a Marruecos, es una cultura que yo creía muy diametralmente distinta a la nuestra, pero después yo vi como teníamos como un entendimiento, o sea, Ajá. sí, que ¿Y no en era qué viste coincidencias? tan dispar, digamos. No, pero no lo vi tanto por el interés en la peli, sino en relacionarme, ¿no? con Sí. gente de Marruecos, ¿no? Y de cómo hablábamos y de los chistes que hacíamos y de la broma y de lo público en la calle, de cómo se mueven en la calle, de cómo se gritan unos a otros en el mercado, ¿no? Como que había algo de eso que la verdad que se sentía muy cercano. Y bueno, y después con la película puntualmente pasó un poco igual, que más allá de las distancias, ¿no? que puede haber o de lo localista que puede suceder, ¿no? Una quinta, que es una quinta, ¿no? El interés no pasaba tanto por esas diferencias, digamos, sino por la empatía de lo que pueden estar sintiendo los chicos, de cómo reaccionan los padres, de la crianza, ¿no? De la incomunicación, del silencio, que al final es universal, digo, ¿no? O sea, es como gracias a la empatía, es una palabra que ahora es muy importante recordarla, se trasciende todo el resto, ¿no? Entonces, desde ese lugar la verdad que estuvo bueno. Sí. Una de las cosas que me gustó también de la película, sobre todo a nivel guión, es que lo no dicho es muchas veces más importante que algunas cosas que se dicen. Hay, por ejemplo, una mirada padre-hijo que es increíble, que dice todo, no hacen falta palabras. No sé, un abrazo también en algún momento de la película. Sí. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Fuiste, o sea, muy consciente de que querías hacerlo de esa manera? Sí, la verdad es que sí, yo creo que el hecho de llevar a este extrañamiento, me cuesta decir que sea de género, porque no creo que responda a un género, digamos, lo que pasa con la película, pero sí que se ficcionaliza y se extraña un poco, ¿no? Y se separa un poco de un drama más cotidiano, ¿no? A medida que va avanzando la historia. Y yo creo que ayuda un poco eso también, ¿no? Porque va generando un clima, una tensión, un suspenso que si no lo construís con el silencio, el fuera de campo, con el sonido, tampoco puedes generarlo tanto. Entonces, eso por un lado, pero ahora me quiero centrar en esto que decís del guión, ¿no? De si ya desde el guión. Yo no me atrevería a decir que ya desde el guión yo lo tenía tan maquiavélicamente calculado. Yo creo que realmente terminó pasando en rodaje, que volaban líneas, volaban diálogos, en edición, que también volaban, pero yo, por ejemplo, hubo escenas que yo directamente hacía en la escena, la decían con los diálogos y quizá les decía, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero no dicen nada. Pero las acciones van a ser las mismas, se van a mirar. Entonces, me parece que lo lindo, no, hoy lo digo, y lo estoy transitando, o sea, que no estoy afirmando nada, ¿no? Pero creo que lo lindo es que igualmente los actores o las actrices ya transitaron por ese diálogo. Entonces, cuando llega el momento de querer recortarlo o centrarte en un gesto o en una mirada, eso está. Y ellos tienen en claro qué es lo que pasa, ¿no? La intención de esa escena, ¿no? Entonces, y bueno, y ese tono se fue trabajando cada vez más en la postproducción también, porque ahí, bueno, apareció Nahuel Palenque, que es como un dios del universo en el sonido. Y trabajamos mucho desde ese lugar y bueno, y después tuvimos un concepto que lo trabajamos tanto con arte como con foto y que después lo trabajamos también en la postproducción cuando hicimos el color, que tiene que ver con esta inversa, ¿no? Trabajar como desde lo no dicho a lo dicho. Bueno, él fue lo mismo, porque un color que trabajamos y desde el cual construimos la paleta de color de la película fue el negro y lo hicimos tanto con la escenografía, digamos, como con Iván Kirasinchuk, el director de fotografía, y era, bueno, a partir del negro, ¿qué iluminamos? ¿Qué sí vemos? ¿no? ¿Y por qué lo vemos?
y éramos muy precisos, porque la otra palabra que usábamos mucho era la austeridad, como decir, bueno, ser austeros, a ver qué es lo que sí vamos a ver y por qué, ¿no? Y vamos a acotarnos a eso. Y bueno, creo que tiene la misma lógica de lo que vos dijiste, ¿no? Cómo trabajar desde lo no dicho y de ahí a lo que sí, ¿no? Sí. También tuvimos anti-ejemplos, anti-referencias. Ahora pienso que el no estuvo muy presente, ¿no? Esto no. Sí. Ahora, tenés un próximo proyecto en marcha. Dijiste que va a ser un poco más relacionado a lo fantástico. Totalmente. ¿Nos puedes contar algo de eso? Es que estoy escribiendo, pero sí, la estoy escribiendo, estoy aprendiendo, no sé si voy a ser exitosa porque es nuevo para mí, o sea que no sé qué va a pasar con ese guión, pero sí, es género fantástico, tengo personajes que son sobrenaturales, digamos, se llaman Las Faunas y las protagonistas son una mamá y una hija. Bien, género fantástico. Fantástico. Hasta ahí, lo dejamos ahí. Ay. Dijo un montón, bueno, dijo un montón. Está bien. En una casa. En una casa, de nuevo. Una locación. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, el mayor de los éxitos de la película, la verdad que se lo merece. Muchas gracias. Y bueno, esperamos con ansias la próxima. Ojalá suceda, o no sé. Ojalá. Gracias. No, gracias a vos. Hago una pequeña intro y presento. ¿Sí? Perfecto. Ese es tu machete. Mi machete. Palabras sueltas que... Lo tenés atrás, bien escondido. Sí. Lo tenés. Obvio, sí. No revelemos los secretos. Bueno. Se puso colorado. No me quemes. Yo te iba observando. Qué bueno.